Bien, hermanos, buenas tardes. Nos vamos a pasar un tiempo compartiendo también una breve meditación. Principalmente esperemos que sea breve. Y vamos a continuar como para finalizar este tema de Pedro y demás con el pasaje que continúa en cuanto a la relación de Pedro con el Señor Jesús después de haber sido restaurado por él. ¿Mm? Algo que tenemos siempre en mente cuando lo mencionamos a Pedro es que lo tomamos como ejemplo de la impulsividad en cuanto a su forma de obrar, ¿sí? Algo estuvimos comentando el miércoles pasado. Por un lado lo vemos que fue aquel primero que reconoció a Jesús como el Cristo y también en su singularidad y en su impulsividad fue el único que, a pesar de todo lo que le decimos, fue el único que pudo caminar sobre las aguas. Claro, todos nos concentramos en el hecho de que después se hundió, pero fue el único que se animó a decirle al Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. El, eh, el tema es que, vamos a leer el pasaje en primer lugar, ¿sí? Mateo 14, del 29 al 31 dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó, y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Evidentemente, si no hubiera dudado, algo que siempre se marca, ¿no? ¿Cómo hace uno para ver el viento? Ve los efectos, pero ver el viento no se ve, y acá Mateo nos comenta esto, que cuando vio el viento y las olas que se venían, él, ¿por qué vio el viento? Evidentemente porque desvió su mirada de Jesús. Y en lugar de confiar en el Señor que lo había estado llamando, pensó en que debía soportar ese momento con sus propias fuerzas. Y ahí es donde muchas veces también nosotros eh, caemos, ¿sí? Porque tal como Pedro comenzó a hundirse, gritó esa oración tan rápida, Señor, sálvame. Y el Señor fue y lo salvó. Y para que él aprendiera, le dijo, tienes tan poca fe, no tenías que haber dudado. Como empezaste a caminar, íbamos a volver juntos de la mano a la barca. Bueno, vamos al pasaje que continúa lo que estuvimos viendo, Juan capítulo 21, a partir del versículo 18. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él dijo solamente, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Sí, si le queremos poner un título al devocional de esta noche, sería esta última frase que le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué tiene que ver contigo?
en cuanto a ti, sígueme. Jesús ya le había encomendado a Pedro una misión, lo había restaurado, le había dicho que él tenía que alimentar y pastorear al rebaño. Ahora bien, no bien termina de decirle que le siga la primera vez, ¿qué hizo Pedro? Evidentemente, dio vuelta a su mirada para ver quién le seguía, que era Juan. ¿Sí? Ahí lo vemos otra vez a Pedro que desvía su mirada del Señor. Si yo tengo que seguir a alguien, tengo que mirar por dónde va, por dónde camina esa persona. No puedo darme vuelta y pensar de que voy a seguir, porque ahí es donde me voy a perder de camino. Y ahí está la reconvención del Señor. Cada vez que miramos a los demás, corremos el riesgo de desechar nuestro llamado y terminamos perdiendo el rumbo. ¿Sí? Nos descuidamos porque no estamos viendo hacia dónde caminamos. ¿Y por qué muchas veces tenemos esta inclinación? Y a veces nos pasa, de mirar al costado y decir, como decía Elías, soy el único que quedó. Solo yo soy el que hace el trabajo. Y la realidad es que el Señor lo reconviene. Y le dice, hay 7.000 que todavía no doblaron sus rodillas, no estás solo. Vos te ves solo, no es la realidad. Bueno, en cuanto a nuestro llamado, es un llamado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros evidentemente tenemos un don espiritual. Por lo menos todos tenemos uno. ¿Sí? Hay varias cuestiones sobre esto en las cuales nadie puede arrogarse de tener todos los dones espirituales. ¿Sí? Pero sí la Biblia nos indica que todos tenemos por lo menos un don y lo tenemos que usar. Y ese es nuestro llamado. Y al ejercicio de ese don es cuando el Señor nos dice, sígueme tú. No mires al costado. Bien, ahora, no se plantea esto de no velar por el hermano. ¿Sí? Gálatas 6.1 lo consideramos el miércoles pasado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Sí, tenemos que velar por el hermano. Pero eso no es excusa para que cada uno de nosotros nos escudemos detrás de eso, viendo que el hermano no está actuando y yo tampoco voy a actuar entonces. ¿Sí? Hebreos 10:24. Pensemos en las distintas maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras. Veamos cómo incentivar al hermano, que es distinto de estar mirando qué hace el hermano, ¿sí? De estar metiéndonos en su vida. El énfasis está en la individualización del llamamiento al discípulo. Las funciones varían de un individuo a otro, pero la demanda